Bienvenidos a ese estudio bíblico, el cual se titula La Atlantis, un mundo posible con Jesús. La Atlantis es un proyecto, Atlantis, es un proyecto que hicieron los antiguos, que fue construir ciudades bajo el mar. Ustedes dirán, eso no es posible. Pero ustedes deben saber de que para Dios no hay nada imposible. Para Jesús todo es posible. Ustedes deben saber de que el ser humano tiene un potencial enorme, pero el hombre no lo sabe. Y eso es lo más complicado, que el ser humano no sabe que tiene ese potencial. Entonces, hay muchas historias que cuentan de ciudades que fueron construidas por hombres híbridos, que eran mitad humanos y mitad parte animal. Y eso les da la facultad de poder vivir en el agua. Ustedes deben saber que con Jesús eso puede ser posible, de que el ser humano viva en la superficie, como somos nosotros, pero también pueda que vivir en el agua. Y yo en este video les voy a explicar cómo eso es posible con la tecnología crística. Ustedes deben saber que Jesús creó al hombre, pero el hombre no sabe el potencial que hay en él. Pero Jesús sí lo sabe, porque Jesús creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Mire lo que Jesús hizo. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 6 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Nosotros sabemos de que Jesús se transfiguró, pero nosotros no sabemos qué es la transfiguración en sí. ¿Qué es la transfiguración? Es la capacidad del hombre transformar su cuerpo en la figura que él desee. Entonces Jesús, que es Dios en la tierra, le estaba dejando pistas al hombre para que volviera a ser el Adán original. La transfiguración la pintan de esta manera. Pero Jesús nunca ha sido blanco, ni nunca ha sido rubio. Jesús es negro, moreno, de cabello blanco, como lo dicen las escrituras. Tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53, donde dice que Jesús es negro, de color bronce bruñido y su cabello es blanco. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4. Y el cabello de Jesús es blanco. Estas imágenes no corresponden a la verdadera transfiguración que hizo Jesús. Y la transfiguración de Jesús no te permite solamente cambiarte de ropa, como dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les apareció Moisés y Elías, hablando con él. La transfiguración tiene unos elementos que son necesarios, unas fuerzas caóticas que son la fuerza del sexo, que representa que a Elías, el sexo, y Moisés representa que la Torá, que son los mandamientos, la Torá, con la fuerza caótica que es la energía del sexo, que es la energía con la que tú creas otro ser, un bebé, tú puedes crear dentro de ti un nuevo ser. Pero necesitas que la Torá, que es la esencia de Dios, para poder transfigurarte. Quiere decir de que la mente sobre la materia, tú dices, no, yo quiero ser un humano con escamas o con agallas. ¿Para qué? Para poder respirar en el agua. Entonces, Jesús te permite eso, que tú te transfigures en lo que tú quieras. Dices, ¿quieres ser hombre? Eres un hombre. ¿Quieres ser una mujer? Te transformas en una mujer. ¿Quieres ser un niño? En un niño. ¿Una niña? Una niña. ¿Quieres ser un león? Te transformas en un león. Y tú puedes llegar a combinar todo. Eso es la transfiguración. Eso fue lo que Jesús hizo. Sino que él solamente, ¿qué hizo? Se cambió fue de ropa y su rostro resplandecía como el sol. Entonces, la transfiguración es la capacidad de moldear tus moléculas, de moldear tus átomos y ser lo que tú quieras. Y tú dices, venga, yo para estar bajo el agua necesito tener
agallas para poder respirar bajo el agua. Entonces, tú atraes ¿qué? Las agallas. Y puedes que estar en el agua todo lo que tú quieras. Y se puede necesitar ¿qué? Eh, aletas para poder nadar en el agua a gran velocidad. Y tú puedes que transfigurarte, transformarte. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dejó una demostración al hombre de que puede que transfigurarse y cambiar en cualquier figura que desee. Por eso los atlanteanos que vivían bajo el agua, ellos ¿qué hacían? Se transfiguraban. Y el hombre puede que llegar a vivir bajo el agua. Vamos a seguir leyendo para poder entender. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, ¿quién dijo eso? Jehová. Jehová es el Padre de Jesús y ellos son inseparables. Padre e Hijo e inseparables. Ellos son inseparables, son una unidad como tu Biblia. Tu Biblia tiene que el Antiguo Testamento, pero también tiene que el Nuevo. Ella no se puede separar. Asimismo ocurre con el Padre y el Hijo. Ellos son que inseparables. Hay pastores que yo los he escuchado que dicen, yo solamente amo a Jesús, porque Jesús es amor. Pero yo a Jehová nuestro Dios no lo quiero, porque Jehová es un asesino. Yo los he escuchado hablar de esa manera. Y Jesús te va a decir, amigo, tú nunca vas a alcanzar la salvación. Así seas pastor, así has pasado 10 años predicando, 20 años, Jesús te dice, nunca vas a alcanzar la salvación, porque Jesús no se la va a dar a nadie que odie a su padre. Es como tú tienes tu padre. Imagínate que yo insulte a tu padre. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Tú me vas a decir, está bien que tú seas un siervo de Dios, pero a mi padre no lo vas a insultar, porque es mi padre que me engendró. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús no le permite a nadie alcanzar la salvación que insulte a su padre Jehová. Él no se lo permite. Lo mismo ocurre con Jehová nuestro Dios. Por eso Jehová nuestro Dios desechó a los judíos y ellos no pueden avanzar espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesús. El padre, tú dices, no, una persona me invitó a comer y tú tienes tu hijo y le dices, ven, tú puedes ir a la cena, pero tu hijo no. ¿Tú qué le vas a decir a esa persona? Tú le vas a decir, oye, si mi hijo no va, yo tampoco voy. No, 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 no. Mi hijo es parte de mí. Así habla Jehová nuestro Dios. Como los judíos rechazaron a Jesús, Jehová también se fue de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos aborrecieron a Jesús. Jehová les dijo, no, yo no puedo estar con un pueblo que aborrezca a mi hijo, porque ellos son una unidad, son inseparables. Una persona te dice, mira, yo te amo, pero tú tienes una hija. Él te dice, mira, yo te amo tanto, pero yo a tu hija no la quiero. Yo a tu hija no la quiero. ¿Tú qué le vas a decir a esa persona? Tú le vas a decir, mira, está bien que tú me ames, pero si no amas a mi hija, estás mal. Vete. Es lo que se le debe decir. Por eso Jesús y el Padre son inseparables. ¿Ellos son qué? Una unidad. Y no se pueden separar. Cualquier persona que aborrezca a Jehová nuestro Dios Jesús no le va a dar la salvación. Una persona que aborrezca a Jesús, Jehová no le va a dar la salvación. Por más de que se esfuercen, no se la va a dar. Porque ellos son padre e hijo. Yo defiendo a mi padre y mi padre me defiende a mí. Cualquier persona que insulte a mi padre, yo le digo, amigo, estás muy mal. No, no te ayudo. Ya. Así me ocurre contigo. Si yo llego a insultar a tu padre, tú te enojas. O si tu padre me escucha a mí insultándote a ti como tu hijo, tu padre te va a decir, no se junte con él porque él es muy grosero. Así funciona con ellos. Ellos son una unidad. Quien respete al padre y al hijo alcanza la salvación. Es realidad. Y dice, este es mi hijo amado. Imagínate tú tener un hijo que tú lo amas y que otra persona te lo menosprecie. Tú te enojas con esa persona y dices, esa persona no va a alcanzar la salvación porque aborrece a mi hijo que yo lo amo. Y Jehová ama a Jesús y Jesús ama a su Padre porque son una unidad. Dice, en quien tengo complacencia. Jesús es el Hijo.
de Dios en quien tiene complacencia, el que complació a Jehová. Y dice, a él oíd. La orden de Jehová es que oigamos a Jesús. Es la orden para los judíos. Oigan a Jesús. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Alcanzó la transfiguración y la transfiguración es la capacidad de ¿qué? De tú transformarte en lo que tú desees, de acuerdo a la necesidad del momento y del ambiente. Y por eso el ser humano puede ¿qué? Poder vivir bajo el agua, construir bajo el agua. Lo puede hacer cuando alcanza ¿qué? La transfiguración. Entonces, nosotros debemos entender de que el Creador, que es Jehová nuestro Dios, Él, cuando nos creó la mente, dejó en la mente dos recuadros para que el ser humano libremente ponga en su mente los conceptos verdaderos de su creador. Es decir, todos tenemos la responsabilidad de poner en nuestra mente los conceptos de quién es nuestro creador. Y nuestra mente tiene la capacidad de ¿qué? De leerlos y de decir, él tiene los conceptos correctos de quién es su creador. O puede también decir, esa persona tiene los conceptos incorrectos. Un ejemplo, una persona que ponga en su mente que Alá es Dios. Alá es Dios. La mente va a leer eso y va a decir, ese no es el creador. ¿Por qué? Porque el creador se encargó de poner en la mente esa calificación, de que pueda reconocer el nombre del creador. Si tú pones en tu mente, no, Brahma es el creador. La mente va a reconocer y va a decir, mira, te estás engañando. Brahma no es el creador. Brahma no es el creador. O tú le pones en la mente, Buda es el creador. La mente te va a decir, te estás engañando. Porque la mente puede reconocer el nombre original del creador. Y la mente te va a decir, te estás mintiendo. No vas a poder avanzar espiritualmente. Necesitas poner los conceptos correctos. Entonces tú pones, mi creador es Jehová. Y la mente también te va a pedir el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Yeshua, el que murió en la cruz del Calvario. Y la mente va a abrir ¿qué? Los conceptos correctos. Te va a permitir que avanzar para que tú puedas alcanzar ¿qué? La transfiguración, que es la mente sobre la materia, que tú puedas pensar en algo y tú dices, es que yo pienso y yo me convierto. La transfiguración. Si no tienes los conceptos correctos, no vas a poder transfigurarte, sino que te quedas atrapado en la materia, te quedas estancado, que eso es lo que le pasa a la gente, que no alcanza la transfiguración y se queda atrapado en la materia, porque la mente tiene la capacidad de reconocer el nombre de su creador y el nombre de su Dios. Pero no solamente los nombres, sino que también saben entender que la imagen. Nuestro subconsciente sabe leer símbolos, sabe leer que las imágenes. Y nuestra mente sabe de que esto no es Jesús. Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Jesús es negro de cabello blanco. Entonces nuestra mente nos dice, mira, te estás engañando y por eso no puedes crecer espiritualmente. Mientras yo me engañe con esas imágenes, mi mente no me va a permitir que alcanzar la transfiguración porque me estoy mintiendo. Y miren, esta es la imagen que utilizan ¿quiénes? Los testigos de Jehová. Es una imagen errónea acerca de Jesús. Esta es la imagen que utilizan ¿quiénes? La persona en el mundo común escribe Jesús y te aparece esta imagen, pero Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Esta es la imagen de los católicos. Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Esta es la imagen de los mormones. Mientras tanto, el hombre, mientras se engañe y ponga conceptos erróneos en su mente, la mente empieza a calcular porque la mente es como un computador. La mente es como un computador y tú al computador le pones que los conceptos, pero ya te va a botar que error, error, error. Y si tú le pones, no, Satanás es mi Dios, error, grave error. Te va a botar error, porque la mente sabe entender al creador, sabe cuando una persona tiene el nombre correcto y el nombre del hijo, y le permite avanzar espiritualmente y entender nuevos conceptos. Mientras el hombre se engañe, queda en un estado de ¿qué? De error.
Y por eso, para que el hombre pueda alcanzar la transfiguración, necesita tener los conceptos correctos acerca de su creador en la mente y en su corazón. Los necesita. Si no los tiene, no va a poder alcanzar la transfiguración. ¿Por qué? Porque la misma mentira traba la mente y la mente dice, es que hay un error en la mente. Hay un concepto que no puedo procesar. Y es que no entiendes quién es tu creador y te devuelve. Vete a buscar a tu creador. Cuando encuentres a tu creador, te puede dar los otros conceptos. Porque la mente es inteligente. Ella es consciente. La mente es consciente. Ella piensa, ella crea los pensamientos. Yo digo, yo no controlo todavía mis pensamientos. ¿Quién los crea? La mente. La mente crea los pensamientos. ¿Por qué? Porque ella piensa por sí misma. Ella es consciente por sí misma. Y ella no me va a dejar pasar hasta que yo le dé los conceptos correctos de mi creador y de el que me salvó. Si yo le doy esos conceptos correctos a la mente va a decir, bien hecho. Y me abre otras compuertas de conocimiento. Entonces, debemos entender de que es importante que el ser humano reconozca a su creador. Y por eso Jesús lo hizo a propósito. Puso en la mente que la mente pudiera reconocer a una persona que tiene en su mente el nombre de Dios y el nombre de su Hijo. Y lo dice en Apocalipsis. En Apocalipsis dice de que las personas que se van a salvar son las que tienen el nombre escrito del Creador en la mente y abajo el nombre de su Hijo. Es realidad. La mente, la mente es consciente de quién es su Creador. La mente sabe reconocer a su Creador, porque Jesús se encargó de hacer eso, de programar la mente para que reconozca el nombre de su creador y el nombre de su hijo. Mientras tanto, la mente no te deja entender otros conceptos nuevos. Aquí estamos hablando de qué? De la revelación de Jesucristo. La puedes leer en Apocalipsis capítulo 1. Pero aquí vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 que dice, Apocalipsis capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, el autor de Apocalipsis, que es Juan, dice, estoy viendo una visión y en la visión yo veo el cielo. En el cielo hay una puerta y cuando veo esa puerta hay una persona sentada en un trono y él va a empezar a describirme lo que mi mente necesita, el aspecto del creador, el aspecto de Jesús. Mira lo que dice, y tú lo puedes leer en tu casa para que te des cuenta de que tu Biblia siempre ha dicho que Jesús es negro de cabello blanco, en especial moreno. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces, me están haciendo una comparación del que el que está sentado, que es Jesús, es similar a qué? A piedra de jaspe. Parece que una piedra de jaspe. Entonces tú comparas, tú vas a las artesanías y dices, óyeme, véndeme una piedra de jaspe. Y así es el color de piel de Jesús, como los negros, como los morenos. Y busca la piedra de cornalina y la alineas. ¿Para qué? Para que te dé el resultado. Y dices, realmente Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Y dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Jesús es muy amante al color verde. Es uno de sus colores favoritos. El color verde. El color verde. Y Jesús tiene atrás que un arco iris. Un arco iris. Miren lo que dice Moisés. ¿Qué escribió Moisés acerca de Jesús? Génesis capítulo 49, versículos del 11 al 12 dice, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna. Ustedes deben saber de que Jesús, como creador, Él es muy exacto. Él es muy exacto en lo que escoge. Normalmente los reyes, cuando eran posicionados o nombrados como reyes, ellos entraban a caballo.
Porque el caballo te eleva, el caballo es muy alto y te eleva por encima de los demás y todos los demás van a poder ver a su rey y todos van a poder saludarlo y el rey va a tener que mirarlos desde arriba. Pero Jesús no hace eso, sino que se monta sobre una asna, que viene siendo un burro. El burro es un animal de qué? De carga. Jesús como creador entiende con qué intención creó al burro, de ser qué? Un animal de carga. Él cumple esa función, pero él camina lento y es más bajo que el caballo. Y Jesús, él es muy humilde. Y él estaba cumpliendo una profecía que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, he aquí tu rey, cabalgando sobre un pollino, hijo de carga. Y Jesús entra en Jerusalén, en un burro, porque el burro lo hace más bajo, al nivel de las personas, al nivel de las personas, porque Jesús como creador, él es un humano como nosotros, de carne y hueso, como nosotros, y él podía que saludar a las personas y podía escuchar el cántico de ellos, que ellos decían, bienaventurado el hijo de qué? De David, Hosana, el hijo de David, él podía que escuchar sus cánticos, podía saludarlos, ir que tranquilamente, porque no tenía ningún afán, ni tampoco quería estar por encima de los demás, sino que quería estar que al nivel de los demás. Y dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Jesús fue que todo ensangrentado, todo su cuerpo fue que desfigurado, como lo dice Isaías capítulo 53, que él llevó nuestras rebeliones y por nuestra culpa fue todo que ensangrentado. Y dice luego, sus ojos rojos del vino, los ojos rojos del vino de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene los ojos rojos del vino. Tú tomas una copa de vino, tomas el vino, echas en la copa, la ladeas y miras y dices, venga, es el color de los ojos de Jesús, color vino. Porque Jesús es quien? El conde Drácula. ¿Por qué Jesús es el conde Drácula? Porque Jesús vive en nuestros corazones. Nuestros corazones es como una baticueva para Él. Él vive en nuestros corazones y ahí donde saque nuestra sangre. El problema es que el hombre tiene un concepto acerca, no, los vampiros te chupan la sangre. Jesús entonces te va a chupar la sangre. Él dice, no, yo habito en el corazón del hombre y por eso él es el conde Drácula. Y Jesús, en su parte espiritual, tiene que colmillos, como si fuera un vampiro, pero él no le chupa la sangre a ninguna persona. Pero él sí vive en nuestros corazones. Y nuestros corazones es donde está que la sangre, el punto central de la sangre. Por eso es que sus ojos son rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. ¿Por qué sus dientes blancos de la leche? Porque es un contraste entre qué? Entre su piel negra y sus dientes blancos. Es un contraste, es un contraste. Debemos entender eso acerca de Jesús. ¿Para qué? Para que la mente pueda que reconocer los conceptos del Creador. Si la persona no tiene los conceptos correctos, no va a poder alcanzar la transfiguración. Es realidad. Ahora bien, la mente también puede ser engañada. ¿Con qué? Con medias verdades. Las medias verdades son mentiras. Y muchas mentiras que el hombre se dice o que busca interpretar. Porque el hombre interpreta un hecho como si fuera una verdad. Pero la mente sabe reconocer la verdad. Entonces la mente tiene dos casillas. Una para el creador y la otra para el hijo. Y si tú pones un concepto engañoso, la mente no te va a dejar poner nada aquí. Porque es el lugar del creador. Ningún concepto se va a sentar ahí, sino que la mente hace otro lugar. Y ahí tú dices, ahí yo tengo a mi Dios. Un ejemplo que tú digas es que yo creo que la Virgen María es Dios. Virgen María, aquí. Y la mente te hace un lugar aquí. Pero este lugar siempre va a estar ¿qué?
para el creador. Siempre va a estar por encima. Y tú aquí pones el nombre del creador. Jehová. Y Yeshua, que es Jesús. Tú pones los dos nombres y la mente te lo va a reconocer. Te va a decir, excelente, este no es Dios, la Virgen María no es Dios. Entonces la mente lo que hace es hacerte otro lugar, pero lo hace por debajo, para que tú te autoengañes. Y eso es lo que hace el mundo, autoengañarse. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué en la mente del subconsciente del hombre normalmente piensa que Jesús es un varón blanco y rubio? Por el rey David. El rey David sí es blanco y rubio. La Biblia lo dice. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién ordenó la unción del rey David? El mismo creador, Jehová, ordenó la unción del rey David y lo escogió un niño rubio y hermoso. Entonces el rey David sí es blanco y rubio. Y la gente piensa que como el rey David es blanco y rubio, Jesús también debe ser blanco y rubio como él. Pero la Biblia no enseña eso. Además, entre el rey David y Jesús pasó mucho tiempo. Pasó muchísimo tiempo. Es realidad. Entonces, si tú lees Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo, me están revelando cómo es Jesús, y yo le pongo esos conceptos a mi mente, y mi mente va a decir, creador reconocido. Muy bien, Jehová es tu creador. Jesús es el Hijo, el aspecto del Hijo, moreno de cabello blanco, y tu mente va a decir, muy bien, y te permite avanzar espiritualmente. Pero si tú te engañas poniendo un Cristo blanco en tu mente, la mente va a quedar trabada. Va a decir, te estás engañando, no puedo reconocer ese Cristo blanco. No lo puedo reconocer. Y queda estancada. Pero si tú dices, no, yo ya entendí de que Jesús es moreno, de cabello blanco, te va a permitir avanzar. ¿Por qué? Porque si tú te estás engañando, Dios no va a permitirte que una persona con mentiras alcance la transfiguración. Después de todo, el hombre necesita tener su mente en armonía. ¿Para qué? Para poder transfigurarse. Y la verdad te da ¿qué? Armonía. Entonces, no, yo ya conozco a mi creador, al que murió en la cruz del Calvario, porque Jesús dijo, el que ha visto al Hijo, ya vio al Padre. Es realidad. Tú lees también que Daniel 10. Daniel tiene una visión donde mira a Jesús y lo describe de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos, su cabello blanco como la lana, como si fuera afro. Tú buscas una persona afro y le dices, oye, déjame tocar tu cabello, y parece como lana. ¿Por qué? Porque así es el cabello de Jesús, como lana, parece lana. Apocalipsis capítulo 4, que fue lo que leímos en la diapositiva anterior. E Isaías 53, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Nuestras manos parecen incluso como árboles, como la raíz de un árbol. Por eso dice, como raíz de tierra seca. Ahora bien, vamos a entender cómo puede ser posible la Atlantis. ¿Cómo puede ser posible? Para Dios no hay nada imposible. Y lo que Dios quería era de que el hombre llenara la tierra. Y cuando le dijo, Adán, llena la tierra, se lo dijo de forma literal, que la llenara, de que no tuviera miedo, que viviera en lo seco, bajo el agua y viviera incluso en el cielo, en el aire. Dios le dijo, mira, Adán, conquista todo, porque tú eres un conquistador. Conquista este planeta y luego vamos a expandirnos a otros planetas. Pero Adán, ¿qué es de Dios? Es un servidor. Un servidor. Y Jehová es el amo. Es el amo. Y Jehová le dio órdenes a Adán. Multiplícate y llena la tierra. Adán, llena la tierra. Pero Adán tiene miedo. ¿Tiene miedo de qué? De la sobrepoblación. Tiene miedo del hambre. Tiene miedo de la guerra. Y eso le impide que cumplir la misión que Dios le asignó. Y Dios le dice, mira, Adán, no tengas miedo. Porque cuando tú llenes la tierra,
yo te voy a dar otro planeta, yo te lo puedo ordenar. No tengas miedo, sino que cumple la orden, multiplícate y llena la tierra, llena los mares de humanos, llena los cielos de humanos y llena la tierra de humanos. Fue la orden de Dios. Adán en ese momento no podía morir. ¿Por qué? Porque Adán era un dios. Adán era un dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Es el Dios de dioses. Es lo que Jehová le dice a Adán. Génesis capítulo 1, versículo 26, diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Adán es la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Dios es el universo. Por eso Adán, dentro de él, es que él es el universo, él es un fractal del universo. Adán está conectado con un fragmento de qué? Del universo. En realidad, Adán está conectado con un fragmento de qué? Del universo, que es el alma de Adán, el alma. Está conectado con qué? Con el alma. Y Adán es un arca, ángel. Recordemos que toda la humanidad estaba dentro de Adán, porque Adán era que en nuestra arca, donde estábamos todos nosotros. Si Adán se movía, nosotros nos movíamos con él. ¿Por qué? Porque éramos parte de Adán. Y Adán empezó ¿qué? A descomprimirse y empezaron a ¿qué? A salir todos los hijos de quién? De Adán, que somos nosotros. Entonces debemos entender eso, que Adán era ¿qué? Un arca, nuestra arca, el arcángel de Dios. Y todos vivíamos dentro de Adán, incluso Eva. ¿Eva qué era? La costilla de Adán. Y todos empezamos a salir de quién? De Adán, todos. Pero si nos reunimos todos de nuevo, Adán. Adán era uno. ¿Eso es posible? Sí. Si tú pones a un varón en un planeta Tierra y le das una mujer, él empieza ¿qué? A multiplicarse y puede llenar la Tierra. ¿Entiendo qué? Relaciones sexuales. Saca a sus hijos, hijos, y llena la Tierra. Llena la Tierra. Llena la Tierra. Entonces, Adán tiene un fragmento del universo que es el alma. Y dice, y señoré en los peces del mar. Es decir, Adán va a ser señor de la tierra y también del agua. Pero ¿cómo Adán va a ser señor del agua si no puede nadar? Eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Adanes originales. El Adán original era muy diferente a nosotros. Él ya tenía que la transfiguración. Él ya podía que moldear sus moléculas. Y él decía, quiero ir a nadar con los tiburones, las ballenas. Cambiaba sus moléculas y le aparecían agallas y podía nadar en el agua todo lo que él quería. Adán dice, aquí bajo el agua se siente mucha serenidad, mucha paz. Voy a construir una casa bajo el agua. ¿La va a poder hacer Adán? Sí. ¿Por qué? Porque él podía que transfigurarse. Y luego le dice, en las aves de los cielos, ¿Adán podía volar? Sí, Adán podía volar, porque él tenía que la transfiguración. Él tenía un fuego sagrado, ese fuego sagrado te permite a ti cambiar las moléculas, los átomos de tu cuerpo conforme a tú desees. Y Adán podía volar, porque Adán tenía un fragmento de qué? Del universo. Era un dios. Adán iba a tener problemas con el león, dice, en las bestias. Adán iba a tener problemas con el león, diciendo, uy, qué miedo con el león. Dios creó el león, pero yo le tengo miedo. Adán no le tenía miedo porque Adán tenía mucha fuerza. Adán tenía mucha fuerza. Es realidad. Y dice, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Entonces, Adán tenía más velocidad que el leopardo. Sí. Adán era mucho más rápido. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre. El hombre hoy en día dice, no, entonces Dios es como nosotros. Nosotros somos flojos, débiles, somos ignorantes. Y entonces nosotros llegamos a pensar de que Dios vendrá como nosotros. Y Dios dice, no, ustedes han perdido su potencial y no pueden entender a su creador. Tienen que pasar por el proceso de, ¿qué? De conversión para poder entender a Dios, porque Adán vuelve a ser un Dios y puede entender a Dios.
y decir, no, es que Dios vuela, si nada, no muere. Dios se puede transfigurar en todos los seres. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder del universo. Adán también lo tenía al principio, pero él comió del fruto prohibido. ¿Y eso afectó qué? Su fuego sagrado. Por eso lo que tú comes puede afectar qué? Tu fuego sagrado. Lo que tú comes puede afectar tu fuego sagrado. Y Adán lo que hizo fue eso, apagar el fuego sagrado. Y por eso él se sintió otra vez desnudo. Dijo, venga, pero estoy desnudo. Por lo tanto no lo estaba. Porque lo vestía una luz, un fuego sagrado. Ese fuego sagrado se apagó. Se apagó. Pero Adán literalmente era un dios. Y él tiene un fragmento del universo en sí que es el alma. Todos tenemos un fragmento del universo. Todos lo tenemos. ¿Un fragmento de qué? Del universo. Estamos ¿qué? Conectados con el universo. Y cuando el hombre alcanza a fusionarse con su alma, se vuelve ¿qué? Un dios en la tierra. Porque Jehová es el Dios de dioses. Dios es muy grande y no le tiene miedo a Adán. Al contrario, Dios ayuda a Adán a que alcance su ¿qué? Su transfiguración. Jesús también lo hace, pero hay personas que lo han buscado como John Dee y como Crowley, que son muy famosos en el tema del ocultismo. Muchos de ellos se pierden en la búsqueda espiritual. John Dee y Crowley se perdieron. Alex Crowley, se perdieron ¿en qué? En la búsqueda de la transfiguración. Se perdieron. Mucha gente también se puede perder en el mundo del ocultismo. ¿Por qué? Porque el universo es muy enorme. Tú te puedes perder. Hay gente que se pierde en la búsqueda de la transfiguración. Esa es la idea, porque nos dejan guiar por quién, por Jesús. Y Jesús es nuestro guía para que tú te encuentres con tu doble etéreo, que es tu alma. Tu alma. Es la realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos de que Dios no nos creó como nosotros hoy en día estamos, no, sino que somos una parte, estamos una parte, nos falta otra parte, que es la fusión con nuestra alma. Y muchas personas ya han estado en esa búsqueda. ¿Hablamos de quién? De John Dee y de Alex Crowley. Y ellos se perdieron. Y eso le pasa a mucha gente que despierta en conciencia a través de la masonería o de los Illuminatis. Y ellos se pierden en la búsqueda de ¿qué? Del doble etéreo o de fusionarnos con el alma. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por quién, por el psicopómpico, que es Jesús. No se dejan guiar por él. No se dejan guiar por él. Porque Jesús es el mismo Uriel, que significa el que guía las almas. Jesús es el que guía a encontrarte con tu doble etéreo. Él te guía. Miren, aquí tenemos a Ellen Page, que es una actriz muy famosa. Y ella se transformó en un hombre. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque esa persona literalmente lo que hizo fue que hacer trampa. Ella dijo, Dios quiere que yo sea un hombre. Soy una mujer, pero Dios quiere que yo sea un hombre. Entonces voy y me opero. Y Dios dice, pero esa no era la forma en que Dios quería que tú alcanzas la transfiguración, que es la capacidad de la mujer de ser un hombre y del hombre volverse una mujer. Dios no quiere que los hombres hagan eso, ni que las mujeres hagan eso, porque eso significa que ella cayó en la materia. Dios lo que quiere es que el ser humano con su mente piense en lo que quiera, en lo que se quiere transformar y sus moléculas cambien. Eso se llama ¿qué? La transfiguración. Esta mujer que hizo cayó en la materia y sus moléculas se dañaron, porque sus moléculas están sujetadas ¿a qué? A la materia. Quedó atrapada ¿en qué? En la materia y no tiene control mental. Y lo que Dios quiere es que la persona tenga control mental y decir, no, es que yo paso de ser un hombre a ser una mujer. Pero también me puedo transformar en un león, pero también en un ave. Yo ya alcancé ¿qué? La transfiguración. Es realidad. Entonces tenemos que 2010, 2021. Ella que hizo cambio de sexo, pero Dios no la mandó a que hiciera eso así.
no es la manera. Y eso pasa porque la gente se suelta de Jesús. Si tú te sueltas de Jesús, la gente se puede perder y puede llegar a cometer locuras, como lo que hizo esta mujer, que se transformó de ser una mujer a un hombre. Pero Dios no quiere eso porque eso es caer en la materia y hacer trampa. Y tú dices, ah, entonces yo ya gané. No, así no era. Tienes que hacerlo con la mente, que tú digas, no, es que yo pienso en una persona, yo escaneo su cuerpo y yo puedo transformar en esa persona. ¿Por qué? Porque todos somos arcas y tenemos el ADN de todos dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Lo mismo ocurre con esta persona. Muchas personas empiezan a tener deseos como de cambiar, de moldear su cuerpo, pero empiezan a hacerlo en la materia. Y en la materia, la gente muere. Porque Dios quiere que lo hagan es con la mente. Que tú puedas cambiar tus moléculas. Tú dices que yo puedo cambiar porque ya alcancé la transfiguración. Pero para que la mente lo pueda hacer, ¿necesita qué? Los conceptos de su creador. ¿Quién es el creador? ¿Y quién es tu hijo? Te pregunta la mente. El corazón también te pregunta, ¿quién es tu creador? ¿Sabes qué es el creador? Y la mente te va a hacer que preguntas para ver si tú sabes reconocer al creador. Dios lo puso como un modo seguro. Es como un modo seguro. Y él te pregunta, ¿quién es tu creador? ¿Quién te salvó? ¿Quién es el granjero? ¿Quién es el granjero? Caín. Hay muchas preguntas que son de la Biblia, están en la Biblia y tú las pones en tu corazón y las pones en tu mente. Y vas a poder ¿qué? Buscando la transfiguración. Hay gente que también dice, no, ya yo alcancé la transfiguración. Esto es caer en la materia y es hacer trampa. Y al final te vuelves ¿qué? Un monstruo. Porque esto es un monstruo. La sociedad no lo mira con buenos ojos, ni tampoco Dios. Lo mismo ocurre con una mujer. Y esto ocurre porque ellos arrancan un proceso ¿qué? Alquímico mental. Lo arrancan, pero luego se separan de Dios. Y cuando la persona se separa de Dios, se va en su búsqueda personal y empieza a hacer modificaciones en el cuerpo. Pero Dios no quiere eso, sino que lo hagan de forma que mental. Que tú alcances la transfiguración de forma mental. Es realidad. Y para eso necesita ¿qué? El doble etéreo, que es la fusión con el alma. Y el alma te permite transfigurarte en lo que tú desees. Y para eso la materia tiene que hacerse más pequeña. Es decir, cuando Jesús se transfiguró, él utilizó ¿qué? Gran cantidad de energía. Por eso Jesús emanaba ¿qué? Energía. Eso también depende de nuestra alimentación. Y por eso la persona debe alimentarse adecuadamente. Adán, ¿cómo se alimentaba en el Edén? De solo frutas. Porque la fruta tiene mucha energía. Las verduras tienen muchísima energía del sol. Por eso el rostro de Jesús brillaba como el sol. Y el sol tiene la capacidad de volverse cualquier fruto por medio del árbol. Comer fruta te da esa energía de la fruta, que es la energía solar, y te permite ¿qué? Transfigurarte. Esas personas creen que han alcanzado la transfiguración, pero están atrapadas en la materia. Están atrapadas en la materia. Es realidad. Están atrapados en la materia, no es lo que Dios les mandó. Es realidad. Ahora bien, nosotros cuando leamos la Biblia debemos ubicarnos correctamente en el tiempo y espacio. La gente cuando lee la Biblia no se ubica correctamente en el tiempo y espacio y malinterpreta las enseñanzas de la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién provocó el diluvio? ¿La gente negra o la gente blanca? Normalmente se piensa de que es la gente blanca, porque la gente blanca cuenta la historia y se echan la culpa de todo sin ellos saber, de que ellos no participaron casi en el mundo antiguo. Ellos no tenían participación en el mundo antiguo, sino que hablamos de quién, Adán y Eva. Incluso hace poquito estaba leyendo, escuchando mejor, un audiolibro que hablaba acerca del lenguaje enoquiano. Y dice que el lenguaje enoquiano es el lenguaje que hablaba Adán y Eva. Y eso no es correcto. Ni siquiera Adán y Eva hablaron que el hebreo. ¿Por qué? Vamos a desmentir eso. Porque eso es lo que esparce Israel. Y yo le dice a Israel, tú te estás mintiendo y no hay nada peor para la mente que las mentiras. Las mentiras enredan la mente.
El lenguaje que habló Adán y Eva y Caín era el cuniforme, que viene de Caín, can, cun, cuniforme, cuna, de las formas, el bebé. Nosotros hoy en día tenemos el inglés como lengua básica o universal, inglés. Luego tenemos el español. Luego tenemos el griego. Pero perdón, es que el mouse se mueve muchísimo para escribir. Es complicado escribir con el mouse. Griego. Luego tenemos el hebreo. El hebreo viene del arameo. El arameo viene del egipcio. Y del egipcio viene del cuneiforme. La lengua más antigua es la cuneiforme. Tú no me vas a decir de que el hebreo fue el idioma con que Dios creó el mundo, porque es un error enorme. No le puedo poner eso a mi mente porque mi mente va a decir es que eso no es correcto. Y si yo le pongo eso a mi mente se va a enredar, porque mi mente sabe los conceptos de tiempo y espacio. La mente entiende de que Jacob era uno y él entró en Egipto y Jacob no hablaba hebreo. Cuando ellos entraron en Egipto, les tocó empezar a hablar ¿qué? Egipcio. Recordemos que José tenía ¿qué? Intérprete. José tenía intérprete. ¿Por qué José se adaptó a hablar ¿qué? Egipcio. Egipcio. Entonces, cuando la descendencia de Jacob entró en Egipto, empezaron a hablar ¿qué? Egipcio. Ni siquiera el hebreo existía en ese momento para decir de que con el hebreo fue que se creó el universo, porque eso serían mentiras, puras mentiras. Y cuando ellos salen de Egipto, Dios, Jehová, le da un regalo a Israel, porque es especial para él, le da ¿qué? El hebreo. Aparece el hebreo tiene mucha fuerza, pero no es el lenguaje de la creación. No, no, no. Porque por encima del hebreo está el arameo, está el cuneiforme, que es mucho más antiguo, es mucho más antiguo. Entonces, el hebreo aparece cuando ellos salen de Egipto al desierto, y en el desierto, Jehová su Dios les da el hebreo. Pero no es el lenguaje de la creación. No nos engañemos, porque dicen ni siquiera el enoquiano. El enoquiano aparece después de qué? De que nace Enoc, pero Enoc aparece después. Entonces no podemos decir que el enoquiano es el lenguaje de la creación, porque tampoco es correcto. Tampoco es correcto porque Enoc aparece después. Todos sabemos de que Enoc halló gracia delante de Jehová. Todos lo sabemos. Pero Enoc aparece después. No es el lenguaje de la creación. El lenguaje de la creación es el cuneiforme. ¿Que habló quién? Adán, Caín, Eva, Abel y Zen. Ellos hablan que el cuneiforme, que es cunei, cuna, el bebé de los idiomas. Te lo está diciendo. Ahora bien, entonces, recordemos que Caín mata a su hermano, pero en tiempo y espacio, ¿en qué momento él mata a su hermano? Caín tiene más o menos 20 años cuando él va a ofrecer y Abel tiene más o menos 18 años cuando él mata a su hermano. Y en el momento estaba solo ¿quién? Caín. Caín tiene 21 años y luego aparece ¿quién? Zen, un añito. Caín tiene 22 años cuando Zen ya tiene ¿qué? 2 añitos. Caín tiene ¿qué? 23 años cuando Zen tiene apenas 3 años. 24 cuando apenas tiene 4 añitos. Entonces, cuando Caín tiene 34 años, Zen apenas tiene ¿qué? 10 añitos. Entonces, ¿quién fue el que llenó primero la tierra? La descendencia de Caín le lleva una ventaja enorme a Zen. Caín fue el que llenó la tierra primero. Y fue la descendencia de Caín la que hizo que Dios mira la tierra y la mirada llena de qué? De maldad. De maldad. Ustedes deben saber que los negros en el tiempo antiguo poseían un conocimiento enorme. Eran personas diferentes a las que conocemos hoy en día. Por eso nosotros no sabemos nada del tiempo del diluvio. Porque en ese momento Jesús no había aparecido en la tierra como Jesús, sino que se llamaba como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y él descendió con sus ángeles
a matar a los humanos, porque él hizo llover, inundó la tierra, pero habían gigantes y habían hombres de renombre, es decir, habían semidioses, y él descendió a matarlos bajo el agua. Hubo una lucha mientras Noé estaba en el arca. Los ángeles descendían ¿con quién? Con Melquisedec, y él empezó a pelear bajo el agua con ellos, porque los humanos en ese momento literalmente eran semidioses y tenían poderes. No era simplemente ahogarlos, sino que tenían en una batalla bajo el agua. Y Melquisedec, en ese momento que era Jesús, aniquiló la humanidad, aniquiló a los gigantes. Eran gigantes que podían escalar las montañas y simplemente respirar. Como tú decir, no, yo soy una persona, yo puedo escalar. Así hacían los gigantes y Jesús tenía que matarlos. Y por eso la humanidad no sabe nada de la historia antes del diluvio, porque los seres humanos poseían una tecnología diferente. Su sangre se hacía inteligente. Y eran los negros tenían su sangre era muy inteligente. La sangre era inteligente y ellos podían sacar cosas de luz con sus manos, de luz. Y podían decir, mira, te vendo esto. Y se lo mostraban como si fuera un celular. Y lo sacaban de la mano, porque la sangre era inteligente. Porque Jesús habitaba dentro de ellos, en la sangre. Por eso decía que Jesús es el conde. Y les permitía utilizar la luz. Y podían dominarla. Un ejemplo, yo te digo, mira la foto que nos tomamos. Y la mostraban todo con la mano. Sacaban la luz. Todo esto era de luz, todo. La sangre era una sangre inteligente, más inteligente de la que tenemos hoy en día, porque nuestra sangre no tiene el nivel de conciencia del mundo antiguo. Pero cuando Jesús entra en ti, Él empieza a trabajar desde tu corazón, en tu sangre, y tu sangre se vuelve más inteligente, y tú te vuelves un computador, que es lo que vamos a ver más adelante. Y así eran los humanos en el tiempo antiguo, en especial los cananeos, los negros, que eran computadoras. Pero ellos empezaron a matarse unos a otros. Entonces, la responsabilidad de eso era de la descendencia de Caín, que se multiplicó rápidamente. Y recordemos que de la descendencia de Caín aparece el primero que toma dos mujeres, para empezar a llenar la tierra. Rápidamente empiezan a llenar la tierra, ¿quiénes? Los negros. Y empiezan a esclavizar a los blancos, que eran una minoría en ese momento. Y luego decimos, venga, ¿por qué Dios castiga a Can? Noé es un varón negro. Noé. Y su esposa. Y vuelve y aparece el mismo formato, que es Cam, Jafet y Sen. Y dice de que Noé maldijo a su hijo menor. Noé tiene un hijo menor que es negro, que es Can. ¿Por qué? Porque Noé también es negro. Y él maldice a Can. ¿Por qué maldice a Can? ¿Sobre quién cayó la maldición? Sobre Can, porque los que estaban antes, los negros, habían esclavizado a los blancos. Entonces lo que Dios hace es poner la maldición la pone sobre Can, maldición, la pone sobre Can, y le permite que Sen y Jafet esclavicen a Caín, pagando todo lo que había hecho mal a Can. Y por eso Dios les puso una maldición. Porque aunque ustedes no crean, los negros tienen un potencial enorme. Y como les he dicho, cuando una persona no sabe el potencial que tiene, no es nada. No es nada aunque tenga el potencial. Y ellos fueron los que provocaron a ira a Dios en el tiempo antiguo, que fueron los negros. Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Aquí se hace referencia a los negros. Incluso los negros tenían tanta inteligencia, o su sangre era tan inteligente, que les permitía transfigurarse y vivir bajo el agua. Es decir, la Atlantis era parte de ¿qué? De gente negra. Toda esa historia quedó bajo la tierra. Melquisedec ocultó todo. Ocultó todo. Eran los negros que podían transfigurarse y vivir bajo el agua. Eran los negros porque les llevaron una ventaja enorme a los blancos. En sabiduría y en inteligencia. Su sangre era
más inteligente. Esa es la realidad. Su sangre era más inteligente, dice, continuamente solamente el mal. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ustedes deben saber de que en ese momento muchos ángeles cayeron. ¿Por qué? Porque las mujeres más lindas que habían en la tierra eran las mujeres negras. Eran extremadamente hermosas. No podemos decir de que fueron las hijas de los hebreos las que hicieron caer a los ángeles. Porque ellos van a decir, no nos culpen de eso, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y eso es verdad. Porque las hijas de Caín fueron las que hicieron caer a los ángeles. Y por culpa de ellas fue que Dios perdió muchos ángeles. ¿Y Dios las castigó con qué? No les crece el cabello. Ustedes se dan cuenta que las mujeres negras tienen un problema con el cabello. No les crece el cabello. Porque Dios las castigó. Porque ellas andaban desnudas provocando a los ángeles. ¿Quiénes eran? Las mujeres negras. Dios los mandó a todos, a los cananeos los mandó a un castigo a donde, a África, a pagar todo lo malo que habían hecho. Y dice, y le dolió, a Dios le dolió en su corazón. ¿Quiénes fueron? Las personas negras en el tiempo antiguo, y por eso Dios puso una maldición sobre Can. Pague todo lo que usted había hecho. Vaya a ser esclavo. Porque ustedes esclavizaron a los blancos y a los morenos en el tiempo antiguo. Y a Dios le dolió. ¿Por qué? Porque Caín es el representante de Dios en la tierra, es la persona más importante. ¿Quién? El hombre negro. El hombre negro es el más importante en la tierra, porque es el representante de Dios en la tierra. ¿Y a Dios qué hizo? Le dolió en su corazón. Porque Can, hizo que Dios viera mucha sangre. Empezaron a matar a los más débiles. Y a Dios no le gusta eso, de que uno se aproveche de los demás, porque todos hacemos parte de una unidad. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió por causa de quién? De Caín, por eso toda la responsabilidad cae sobre él. Y Dios pone la maldición sobre él. Pero como los humanos no saben nada de lo que ocurrió en el diluvio, dicen, ay, Dios maldijo a Can. Pero ¿qué malo hizo? Es por lo que hizo sus antepasados, los negros. Y por eso lo maldijo. Y la gente no sabe nada del diluvio. Pero esta gente que murió en el diluvio era mayormente negra. Era mayormente negra. Es la realidad. Era mayormente negra. Y Melquisedec descendió con sus ángeles y los mató bajo el agua. Debemos entender de que los antiguos miraban el cuerpo humano de una forma diferente a como lo vemos hoy. Nosotros vemos el cuerpo como algo perverso, como algo de codiciar. Pero los antiguos no hacían eso, sino que los antiguos lo miraban como un computador, como una PC. Y miraban el pene como una USB. Y la mujer literalmente es una impresora. Es una impresora. Entonces el hombre lo que hace es que conecta su USB a la PC de la mujer, que es un computador. La mujer también es un computador, un ordenador. Y el hombre le envía la copia de lo que necesita que imprimir, que es el semen. Se lo envía a la mujer. Y la mujer le imprime una versión del hombre en 9 meses en el tiempo y espacio. Un ejemplo, si el hombre envía su semen y su semen lleva la información de un hombre borracho, porque en ese momento el hombre es un hombre borracho, el niño va a nacer siendo un hombre borracho. Por eso los antiguos le ponían los nombres a los niños en el tiempo y espacio, como era la persona en el momento. Es decir, si yo tengo relaciones ahora mismo con una mujer, mi niño va a salir siendo como yo soy en este momento, en el tiempo y espacio, como yo soy. Si yo, un ejemplo, una persona va y mata a una persona y va y tiene relaciones sexuales después de que mató a esa persona y tiene un hijo, ese niño va a ser dado ¿a qué? A matar, porque es en el tiempo y espacio. Aunque el ser humano también puede que purificarse. Un ejemplo, digamos, el rey David va a la guerra, por eso en el rey David, en esos tiempos ellos sabían cómo purificarse. El rey David iba a la guerra
Él sabía que no podía acostarse con su esposa porque su hijo iba a nacer así. Entonces ellos lo que hacían era purificarse, hacían unos ritos de purificación cuando venían de la guerra. Y luego podían tener relaciones sexuales con sus esposas y tener sus hijos. ¿Y los hijos les nacen qué? Purificados. Todo es en el tiempo y espacio. Entonces, ellos miran el cuerpo como PCs, como computadoras. Y el hombre conectaba su USB a la computadora de la mujer y le enviaba la información, que es el semen. Y la mujer empezaba a cargar el niño y nacía el bebé. Porque los antiguos miraban el cuerpo como un computador, un ordenador biológico. Porque así lo creó el creador, que es Jesús, Jehová nuestro Dios. Ellos crearon el cuerpo de esa manera. Miren lo que dice Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 7. Esto lo sabían en Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de gente negra, que eran parte de ¿quién? De los cananeos. ¿Eran parte de qué? De los cananeos. No estamos hablando de quién, de gente blanca ni de los hebreos, porque los hebreos todavía no habitaban la tierra prometida. Miren, estamos hablando de Lot. Lot era ¿qué? Nieto o creo que sobrino de Abraham. Y Abraham apenas era uno. No existía Israel todavía cuando ya Abraham miraba la tierra prometida y miraba a quién, al cananeo. Entonces, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de gente negra. Y decía, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Porfiar es decirle, mira, te va a ser mejor que estés en mi casa, porque Sodoma es un poco peligrosa, te voy a preparar algo, ven a comer, es mejor que te quedes porque hace mucho frío. Vamos a mi casa. Los buscó convencerlos de que fueran a la casa de él. Lot está convenciendo que a los ángeles. Lot busca convencer a los ángeles que vayan a la casa de él. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Mire, Lot tuvo tiempo de preparar un banquete para los dos ángeles. Y mientras tanto, los varones de Sodoma estaban ¿qué? Mirando y decían, uy, qué hombres tan lindos, porque los ángeles son varones, pero son muy hermosos. Y aquí estamos hablando del mismo Jesús, porque Jesús es uno y él se puede multiplicar y él cumple la misión él solo, porque solamente él puede matar humanos. Los ángeles no son autorizados para matar humanos, solamente Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, los varones de Sodoma estaban que mirando por la puerta diciendo, venga, qué varones tan hermosos tiene Lot allá en su casa. Los hombres estaban que mirando. ¿Por qué? Y coció panes sin levadura todo el tiempo. Y dice, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Entonces, los varones de Sodoma eran varones que negros. ¿Por qué? Porque Abraham era apenas uno. Estamos hablando de quiénes? De los cananeos. Entonces, varones rodearon la ciudad y dice, y todo el pueblo se juntó, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando ellos dicen que los querían conocer, eran porque ellos querían introducirles la USB a los ángeles. Es decir, introducirles que el miembro viril a los ángeles. ¿Para qué? Para conocerlos desde adentro. Porque ellos miraban que el cuerpo como un computador, como una PC, como un ordenador. Pero eso no se podía porque esos varones eran santos, eran sagrados. No lo debían hacer, pero ellos tenían esos pensamientos, porque ellos normalmente lo hacían y se conocían, pero conocían la parte desde adentro, que es la parte que cuando Jesús entra en tu corazón, Jesús no se queda en tu corazón latiendo, sino que Él pasa a tu alma
Y luego de tu alma, tú eres un templo y tú tienes un fractal del universo, tú tienes una parte del universo. Tú tienes un fragmento del universo. Dentro de ti hay todo un universo. Y eso era lo que querían conocer quiénes, los varones de Sodoma y de Gomorra. Y lo hacían a través del miembro sexual que es el pene. Porque el pene se conecta con ¿qué? Con el tercer ojo. Y tú puedes llegar a ver el universo de otra persona por medio de introducirle el pene por medio del ano. Eso lo hacían los varones de Sodoma y Gomorra. Para ellos era normal. Era totalmente normal. Y Dios decidió que destruirlos, porque tenían un conocimiento muy avanzado. Y ellos habían rechazado a Dios. Habían que rechazado a Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Descendió y los aniquiló y borró todo rastro de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Porque es muy peligroso que el ser humano alcance esos niveles de conciencia si no lo hace para Dios. Porque el ser humano se vuelve ¿qué? Un Dios. El ser humano despierta su conciencia de nivel Dios. Y para poder disfrutar de esos placeres anales, tiene que encendérsele un fuego sagrado. Sin ese fuego sagrado, el ser humano no puede disfrutar de esos placeres anales porque se enferma y muere. Es realidad. Y los varones de Sodoma lo sabían. Ellos lo sabían, habían alcanzado un nivel de conciencia muy alto. Tanto que ellos se miraban los universos a través de ¿qué? Del miembro viril que se conecta con el tercer ojo. Y podían verle el universo a una persona. Para ellos eso era normal. Y entre ellos se conocían qué había dentro de cada persona y se miraban que ellos tenían un universo dentro. Ellos lo sabían. Pero Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que es el mismo Jesús, los aniquiló porque ellos lo que habían alcanzado no lo alcanzaron para Dios, sino que lo alcanzaron por sus propios intereses. Y cuando una persona alcanza ese nivel para sus propios intereses, se vuelve ¿qué? Perverso. Se vuelve perverso. Pero cuando una persona alcanza ese nivel de conciencia para Dios, Dios le permite explorar esos universos. ¿Por qué? Porque lo hace para Dios. Es totalmente diferente. Y Dios lo mantiene bajo control, de que no llegue ¿qué? A pervertirse. Porque en un universo hay ¿qué? Hay más hombres, mujeres, niños, niñas. Si esa persona llega a pervertirse, como le ocurrió a Sodoma y a Gomorra, Dios lo aniquila, porque es un peligro para la sociedad. Dios lo aniquila, así como aniquiló Sodoma y Gomorra. Entonces lo salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entre ellos también se miraban como hermanos. ¿Por qué? Porque se conocían todo por dentro, o sea, se conocían todo. Entonces se miraban como una unidad, como una unidad. Sodoma y Gomorra, una unidad. Y se miraban como parte de qué? De un todo, un universo. Un universo. Pero cuando la persona saca a Dios de la ecuación, la persona se pervierte. Porque en Sodoma y Gomorra ya estaban que pervertidos, no podían ver a un hombre porque ya querían violarlo o conocerlo por dentro. Entonces ya era que perversión. Ya es una perversión y Dios ahí no actúa, sino que aniquila ese universo y borra todo rastro para que los humanos vuelvan y encuentren el camino, pero lo hagan con Dios, con temor a Dios, porque eso debe hacerse con mucho cuidado. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que la descendencia de Caín cometió muchos errores, matando a su propio hermano, Abel, y lo hizo fue, Caín es un varón negro, y Dios no le permitió a la descendencia de Caín servir a Dios. ¿Por qué? Porque él manchó sus manos de sangre. Dios no iba a permitir de que ningún sacerdote del orden de Melquisedec se levantara a servirle con las manos manchadas de sangre. Dios no lo iba a permitir. Y Caín manchó sus manos de sangre con las manos, la sangre inocente de su hermano. Con la sangre inocente de su hermano. Y ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios protegió a Caín, porque Caín es la variante de Dios.
poniéndole que la Aleph y la Tab, la Aleph es la cruz y el torito que representa a Dios. Le puso esa señal para que nadie matara a Caín hasta que Caín se multiplicara. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 8 al 10. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás hizo que Caín matara a su propio hermano. Y Caín ha sido acusado por Satanás, cuando Satanás lo hizo, que él matara a su propio hermano. Caín es acusado todos los días, era acusado todos los días. ¿De qué? De matar a su propio hermano. Pero Jesús vino a redimir eso, porque Jesús es el padre de Caín, Melquisedec. ¿Él es qué? Él es el padre de Caín. Y por eso Caín mató a un inocente. Entonces ponemos en la balanza a Abel. Y la partícula de Abel, Dios la metió en Zen. Zen significa el sustituto. Y Zen es el que ha estado acusando a Caín de asesino. Y por eso Jesús, que también es un inocente, se dejó matar. ¿Por qué? Por las personas blancas, por los romanos. Y ahí entró Jesús, un inocente por un inocente. Y la balanza se equilibró. Entonces, cuando Jesús logró equilibrar esto, todas las maldiciones de Caín, todas las maldiciones de Can son revocadas. ¿Y todas las maldiciones de quién? De Israel. Todas las maldiciones son ¿qué? Revocadas, se quitan. ¿Por qué? Porque ya se pagó un inocente por un inocente, porque la sangre de Jesús tiene la capacidad de perdonar lo imperdonable. Cualquier persona que diga, uy, no, yo he cometido graves pecados, Dios nunca me va a perdonar por eso, esa persona se está engañando, porque la sangre de Jesús tiene la capacidad de perdonar lo imperdonable. Cualquier cosa que tú hayas hecho mal y perversa en el mundo, si tú estás vivo, todavía tienes la oportunidad de arrepentirte, porque la sangre de Jesús tiene la capacidad de perdonar lo imperdonable. Y Jehová dice, yo acepto cualquier persona que se excuse en Jesús. Jehová lo dice, Jehová se acepta cualquier persona que se excuse diciendo, Dios, yo cometí eso en el pasado, pero yo me excuso en Jesús, diciendo, yo acepto el sacrificio de Jesús como pago y no lo veo, lo que hice mal, no lo vuelvo a hacer. Y Jehová dice, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue agradable a Dios, porque Jesús es un inocente. Y por eso la balanza de Caín se pagó. Ustedes deben saber de que los judíos, los hebreos, no se dieron cuenta de que cuando sacrificaron a Jesús, estaban sacrificando a Melquisedec, que es el padre de Caín. Y él lo hizo ¿para qué? Para redimir a su hijo. Y por eso ya Satanás no puede acusar más a Caín. Y por eso Dios va a levantar a los cananeos. Dios va a empezar a trabajar con los negros. Y Dios va de nuevo a traer a toda la descendencia de Caín y a limpiarlos en la sangre de él, porque la sangre de Jesús te justifica de todo pecado, para que tú no los vuelvas a hacer. Y dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Los cananeos. Ya no los pueden acusar más. Dice, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, el que acusaba a Caín, ¿quién era? Saturno, Satanás, Zen, acusaba a Caín.
le decía a Dios, Dios, ¿cuándo vas a matar a Caín? Porque Caín mató a Abel. Y Dios le decía, espérate, estoy obrando en Caín, voy a permitirle que él se multiplique. Luego le voy a dar el pago, lo enviaré a África a pagar un castigo. Dios es justo. Toda persona hoy en día es testigo del castigo que tienen quienes, los africanos. Pero ese castigo va a ser quitado. Ya es quitado porque ya la deuda se saldó. Tanto Abel y Jesús son inocentes. Un inocente por un inocente. La balanza se equilibra. Por eso, los judíos no se dieron cuenta de que a quien sacrificaron fue a Melquisedec. Él descendió bajo el nombre de Jesús para redimir a su descendencia, porque Jesús hace parte de la descendencia de los cananeos. Él pertenece a la dinastía de Can. Un justo por un justo. Entonces, ustedes deben saber de que tanto Adán como Eva hacen parte de qué? De una unidad. Adán fue creado primero. Cuando Adán se rebela contra Dios, él recibe un tipo de castigo que es la esclavitud, la servidumbre. Y Eva, cuando se rebela contra Dios, recibe un tipo de castigo diferente que es un holocausto. Un holocausto. Dios a cada uno de ellos los castiga de forma diferente. ¿Y por qué los castiga? Porque ellos no armonizan entre ellos. Ya que Adán es el recipiente de todas las personas negras. Y muchas veces las personas negras son racistas con las personas blancas. Y Dios dice, no deben hacer eso. Ni las personas blancas armonizan con las personas negras. Y Dios dice, tampoco deben hacer eso. ¿Por qué? Proverbios capítulo 22, versículo 2 dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Decimos, el negro y el blanco se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Dios creó al negro como también creó al blanco. Y Satanás se aprovecha de eso. Satanás, que es el ángel que se le asignó al sol. Y él le pone racismo. El primero le puso racismo a las personas negras contra las personas blancas. Y luego Satanás se mueve con las personas blancas y les pone ¿qué? Racismo contra las personas negras. Y él juega literalmente con las dos personas. ¿Por qué? Porque Satanás es un hipócrita. Hay que decirlo. Satanás primero lo que hace es ponerle racismo a las personas negras contra las personas blancas. Racismo. Es decir, Satanás trabaja con las personas blancas, con las personas negras, cuando las negras están ¿qué? En el poder. Cuando las personas negras tienen el poder, hacen que tengan racismo contra las personas blancas. Y cuando las personas blancas suben el poder, él se mueve con las personas blancas y les pone que racismo hacia las personas negras. Y Dios dice, venga, porque ustedes no han entendido, no se han dado cuenta de que Satanás lo está utilizando. Pero Dios igualmente castiga. ¿No pudiste armonizar con tus hermanos? Dios te manda a un holocausto. Le dice al negro, tú no pudiste armonizar con tus hermanos. Lo manda a la esclavitud. Porque Dios castiga a ambos de forma diferente. No debemos prestarle que atención a Satanás, sino que debemos que quitarnos esos prejuicios y entender de que creó al negro, también creó al blanco. Debemos entender eso y quitarnos esos prejuicios. Porque luego Dios nos castiga. Y Satanás está jugando al juego de ¿qué? Del racismo. Como los blancos están en el poder, tenemos que hacerle racismo a los negros. Y cuando los negros están en el poder, hay que hacerle racismo a los blancos. Debemos decir no. No debemos hacerle caso a quién? A Satanás. Y debemos armonizar y decir no. Como Dios creó al negro, también creó al blanco. ¿Y somos qué? Hermanos. Debemos que armonizar para que no terminemos en esos castigos. Porque si escuchamos a Satanás, Satanás siempre utiliza ¿qué? El racismo. La forma de ¿qué? De dividirnos. Debemos entender eso. Satanás siempre va a utilizar la herramienta de ¿qué? De dividirnos. Y luego Dios nos castiga porque no hemos armonizado con nuestros hermanos. En la realidad,